desde que mi mamá me contó que el parto mío fue muy complejo y llegaron al punto de como se ve por ahí en las novelas, en las películas, que le preguntaban a mi papá que a quién salvaban porque estaba muy complicada la cosa. Son cosas que a alguien le va a parecer muy normal, a otro le va a parecer un milagro como lo vivo yo, como siempre me levanto agradecido, vea, yo pude haber no nacido y nací. O sea, como que tengo que ir a ensayar así esté con la tusa encima, tengo ensayo, yo no le puedo quedar mal a la banda, al grupo, y limpie las lágrimas y vaya mi hijo a trabajar, a dar clases y a... Entonces yo creo que antes la música me sacaba de eso, al menos por un rato. ¿Qué tal mi gente? ¿Qué más? ¿Cómo estamos? Estamos por acá en Hotel Monteverde Campestre nuevamente y tenemos en el día de hoy un amigo muy especial. Vamos a hablar de música, de instrumental, semilleros. Hoy traemos a un profesional ya que es Alejandro Zapata. El amigo Alejandro Zapata, ¿cómo estamos? Hola Andrés, muy bien, gracias hermano. Bienvenido a este podcast con Andrés Cano. He querido traerlo a usted acá a este programa, a este podcast, para que habláramos de su historia y cómo inició usted en la parte de la música y quién es Alejandro Zapata para todos, porque mucha gente lo conoce, pero nadie sabe quién es verdaderamente Alejandro Zapata. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Alejandro Zapata, yo soy un músico desde los 8 años de edad. Creo que me defino así de inicio porque es lo que he hecho toda la vida, con algunas pequeñas pausas por ahí en el camino, pero en general he sido músico desde los 8 años hasta ahora. Y aparte de eso, pues soy un concordiano más, aunque mi nacimiento fue en el municipio de Caldas por cuestiones técnicas del hospital. En ese momento un parto difícil de mi mamá la trasladaron a Caldas, pero toda la vida pues he estado acá en el municipio, crecí aquí. Hace algunos años sí tuve que salir para buscar nuevos horizontes, nuevas oportunidades en la música y en el trabajo y en el estudio, pero no dejo de sentirme concordiano ni mucho menos. O sea que siempre has venido pues a Concordia. O sea, originalmente Alejandro Zapata todo su estudio fue en Concordia. Sí, mi proceso musical, y estoy muy agradecido, fue aquí en la Corporación Escuela de Música de Concordia, de la mano del maestro Luis Carlos Moreno y Jason Bedoya, los maestros. O sea, prácticamente la corporación, vamos a darnos más o menos un retraso bien, o sea, en la cuestión de la Corporación Escuela de Música, eso nace hace mucho tiempo, porque quizás eso fue como una especie de inicio de un programa como tal, porque me acuerdo que eso fue que eso comenzó en unos salones por allá de la alcaldía de Concordia, fue que se inició pues como esa cosa de la corporación, escuela de música, y ahí fue que se formó todo, porque incluso en Concordia no había, como se dice, banda de música, de vientos. No. O sea, que usted ahí fue donde hizo su semilla. Sí. De hecho, el logo de la frase pues de la corporación muy bonita, que es Sembrando Futuro, y llevan un montón de años, ya creo que ya cumplieron los 30 años. Uy. Y ese inicio fue, como lo dijiste, en la alcaldía municipal, un salón muy pequeñito. Yo ingresé en el año 96 aproximadamente, ojalá no me esté fallando la memoria, invitado por mi primo Juan David Zapata, Campillo Zapata, que él es el director en ese momento de la banda de música. Y ahí comenzó el camino. En el 96 creo que ya la escuela o la banda llevaban más o menos un año trabajando, o un poco más. Entonces, pues fui de los pioneros, aunque cuando yo ingresé pues ya había algunos compañeros que aún se mantienen, Sergio Agudelo, Juan David, Andrés Correa, que también continúa
con la música, ya no acá en el municipio, pero él sí continuó la carrera musical también. Entonces de ahí, de esos primeros estudiantes que estuvimos en la banda, continuamos algunos como en el camino de la música. En la cuestión de esas formaciones de la escuela de música, ¿alguna de esas personas continúan en esos procesos allá? Sí, Juan. Desde que se empezó sí, esa semillita ya. Claro, aparte de los que ya te mencioné, Juan David, Andrés, Sergio, está Jason, obviamente, Jason que es el director artístico actual de la escuela y ya lleva ahí muchos años. Él también ya estaba en la corporación en esos inicios. Doña Marlene Fernández, que siempre ha estado ahí también presente apoyando todos los procesos. Y de pronto se me escapa alguna persona, espero que no, pero creo que ellos son los que aún se mantienen en esos 30 años que lleva la corporación. Entonces sí, como les digo, ha sido un proceso de sembrar semilla, sembrar cultura, arte. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que casi todos los que hemos participado de la escuela, sea los que aún continuamos en el arte o otros que se han dedicado a otras cosas, son personas muy creativas, muy respetuosas en general. Entonces la escuela se siente muy orgullosa de eso y nosotros también, porque luego pues yo pasé a ser profe después de ser por muchos años alumno. Entonces ver que mis estudiantes ahora son personas buenas, trabajadoras, honradas, honestas, responsables, eso lo llena a uno mucho de orgullo, saber que uno aportó esa semillita también en la vida de ellos desde el arte. Una cosa que le vengo a preguntar es cómo se dio cuenta que la música era su inspiración. Muy buena pregunta. Eso ocurrió en un ensayo de la banda. Yo por muchos años cuando inicié tocando los platillos, luego pasé al bombo y eso en cierta forma en la música es visto como a veces como que lo mandan a uno allá cuando no hay nadie más que haga eso, porque ya estaban ocupados los clarinetes, las trompetas. Entonces uno de inicio dice, listo, es algo, es un comienzo, lo voy a hacer. Pero claro, yo ya llevaba unos 2 años tocando esos instrumentos y ya me sentía un poco como atrás, como mal, como esto no es tan importante a veces en la banda. Y alguna vez me soltaron el redoblante, una especie de batería, porque cuando eso todavía no estaba una batería completa. Y en uno de esos ensayos, en una canción que se llama Yesterday de los Beatles, la versión que hay para banda de música, o sea, hasta se me venían las lágrimas, una sensación medio inexplicable y medio extraña de lo que el oído y la música le hace sentir a uno por dentro. Pues por eso digo que es difícil expresar qué fue lo que sentí, pero como me conmovió tanto, o como dice Amparo Grisales, me erizó. Yo sentí esa sensación y yo dije, Dios mío, o sea, esto es como lo mío, o sea, me gusta muchísimo esta sensación de lo que yo logro al pegarle a todos estos instrumentos, al hacer música con más personas. Y creo que en ese momento, aunque estaba muy niño, tendría unos 11 años más o menos. O sea, prácticamente tenía más o menos esa edad, pero ¿en qué grado estaba más o menos en la escuela o en el colegio? Yo en el 96 que les comenté que entré estaba en el tercero, pero como les digo ya habían pasado unos 2 años donde pues sí me sentía bien, pero no había experimentado esa sensación que les estoy contando. Entonces fue aproximadamente 98, estaba como en quinto en la escuela, más o menos de 10 añitos de edad, fue que sentí ese primer contacto directo con eso que a veces los músicos dicen, el flow, el sabor, el amor por la música. Sí, sí. Esa cosa que no se puede explicar tan fácil con palabras, creo que fue mi primer acercamiento y sensación con la música de esa edad. ¿Y cómo fue ese proceso de la música y más en la percusión? Porque este más que todo se dedicó más a la percusión. Bueno, como les conté, había iniciado con platillos, bombos, o sea, fue directamente a la percusión porque me llamaba la atención el clarinete, la trompeta, pero ya estaban ocupados.
iniciando Luis Carlos, el profe hacía lo que podía con los pocos instrumentos que tenían en un inicio. Entonces, de todas formas yo me sentía bien, creo que aunque no me sentía bien ya tanto tiempo con los platillos, estuve a punto de decir, no, esto no, me salgo de aquí, como le pasa a mucha gente. Fueron apareciendo cosas, o sea, la suma de instrumentos, ya el redolante sí me llamaba un poco más la atención. Y llegó un tiempo en que pude probar la trompeta, pero se me dificultaba mucho, me daba amigdalitis, cada mes me tenía que estar aplicando una inyección dolorosísima. Entonces yo decía, no, siempre volvía a la percusión, probaba el clarinete y esa vaina no me sonaba, me volvía a la percusión, siempre como que era mi punto de llegada otra vez, hasta que, como les digo, se iban sumando instrumentos, fueron trayendo timbales, congas, la banda fue creciendo y yo le fui cogiendo más amor hasta que llegó el punto en que no, lo mío es la percusión, yo no voy a intentar más con otro instrumento porque me siento bien aquí. Y justamente empezamos también a tocar en bares en el municipio, como a salirnos del ámbito solo sinfónico, sino a tocar rock, a hacer otras cosas. Y eso me enganchó más todavía con el proceso de la percusión. En el proceso de la música, más que todo, que a usted le tocó iniciar, que fue en lo de que es vientos y percusión. Mucha gente dice, pues pucha, es que para uno soplar un instrumento musical, por decir de vientos, que es un clarinete, una trompeta, un trombón, eso lleva su técnica, ¿cierto que sí? Sí, claro, como casi todo en la vida requiere esfuerzo, disciplina. Lastimosamente la música, pues ahora un poco menos, pero por muchos años fue vista solo como un hobby, pues nadie decía, me voy a dedicar 100% a esto y voy a vivir de la música, era muy complejo, o sea, le decían a uno que iba a terminar en la calle pidiendo monedas, y uno entiende porque todavía se ve, como digo, pues a veces uno va en Medellín y está un señor por ahí con la guitarrita pidiendo, o aquí mismo en el pueblo entran y tocan en la cantina por unas monedas o por un trago, porque ya están en el mundo del alcoholismo y esas cosas. Pero yo fui descubriendo que no era tan así, que uno esforzándose y trabajando la parte técnica, como vos lo mencionas, eso se requiere sí o sí. O sea, a uno la percusión, por ejemplo, uno le entrega una baqueta a un niño, un mazo, un platillo y eso le va a sonar de uno. O sea, lo que se va a formar ahí, o sea, lo que se va a formar ahí es un semillero, que fue lo que se formó en ese tiempo, Sí. que ustedes le entregan un par de baqueticas y vamos a comenzar a hacer una especie de ejercicio. Exacto. O algo así como para empezar. Sí, lo bueno de la percusión es que uno de una le suena, o sea, desde el primer día ya a usted le puede sonar el redolante, el platillo, lo que sea. Entonces uno se va contento porque siente que es capaz de hacer música desde el día uno. Mientras que una trompeta, un clarinete, otro instrumento no es tan fácil hacerlo sonar desde el primer día. Entonces tienen que empezar con la mera boquilla, luego le van sumando partes al instrumento. Ah, o sea, llevan un proceso primero comienzan a soplar, que hacerle como... La técnica de los labios, la postura de la boca, todo el cuerpo en general se necesita una buena postura. Entonces es un trabajo que es de paciencia, no como mucha gente desde afuera lo ve como que, no es que está haciendo música, está divirtiéndose, no sé qué. Y sí, uno sí logra llegar a ese punto de divertirse, pero luego de haber pasado el proceso de aprender. Es como, yo siempre les digo a mis estudiantes, lo comparo con el fútbol. Uno llega el primer día a aprender y uno se cae, uno no le pega bien al balón, le tienen que explicar las partes de golpeo del pie, hasta que usted llega a un punto después de trabajarlo un tiempo, de entrenar, que ya usted hace goles, corre, sabe jugar o sea, va cogiendo la técnica. Y lo disfruta. Exactamente lo mismo pasa con la música. Es un proceso de disciplina y de técnica. En la cuestión de lo de los semilleros, yo he visto que también para aprender a tocar un instrumento hay que ver una especie de partitura, como se dice, o unos papeles. Sí. Eso que... Es muy importante, o sea, es una herramienta, no es 100% necesario porque hay que respetar mucho, hay muchos músicos
que aprenden sin partitura, a oído, como se dice pues coloquialmente. O sea, lo que estoy preguntando ahí es, ¿eso es que unas notas musicales o aprender a leer o como decir un libro? Un libro como se dice, ve, sé que vamos a aprender a tocar esto, pero hay que aprendernos. Es similar, tiene cosas similares al aprendizaje de la lectura, porque cada símbolo significa algo, igual que en el abecedario cada letra se pronuncia diferente, en la música cada símbolo tiene una duración, en el caso de los músicos que tocan instrumentos de viento o de cuerdas, tiene una nota diferente, depende de dónde se coloque. Entonces también es como aprender un lenguaje. De hecho, a veces lo dicen de forma muy poética por ahí, que la música es un lenguaje universal, ¿cierto? La mayoría de personas que yo conozco escuchamos mínimamente, pues escuchan música, ponen un radio o en su celular tienen su música que les gusta. Es raro encontrar personas que digan, no, yo no tengo música, no me gusta música, es muy complejo eso. Casi a todos, de alguna forma la música nos ayuda, aunque no sean músicos de profesión. Y el aprendizaje de ese lenguaje también requiere tiempo. Es que yo lo que yo he visto es que es muy diferente, por decir, a uno que también fue enfocado en la cuestión de la música, pero en la parte ya, como le digo yo, en marcos musicales, por decir, vea, hay que hacer esto y meterle esta capela a esta canción y todo, porque para hacer por decir, una canción, pues anteriormente, no sé si todavía lo estarán haciendo, de pronto buscan un artista que toque una guitarra o que toque una trompeta en un estudio musical, y eso lo graban en un computador y ahí es donde hacen un marco musical. Ahí es donde uno dice, tienen que traer una persona que sepa y que se... Sí, eso es muy importante si uno quiere algo de calidad, siempre, o sea, es cierto, tener el nivel para hacer esas cosas es mejor con alguien que ya lo ha hecho, que sepa, sin decir que la gente nueva no merece oportunidad, porque todos hemos sido nuevos en algún momento y hemos querido que nos den esa oportunidad. Pero yo no sé si para bien o para mal, la música también ha evolucionado y lo que vos decías, o sea, la música ya no necesita a veces del músico estando ahí, sino que eso ya viene, uno compra unos paquetes y ya viene una guitarra grabada como uno quiera. O sea que prácticamente ya en un estudio ya no se va a ver el guitarrista ya dándole guitarra a eso, sino que ya eso como que un programa. Ya es, o sea que ya la música hoy en día es más digital que... Sí, eso ahorra tiempo, de pronto dinero también, porque de pronto el músico cobra más porque tiene que desplazarse, pero se siguen viendo las dos cosas, no podemos decir que desaparecieron, porque yo hace poco incluso estuve grabando en un estudio en Santa Elena con la Estudiantina Nacional, que tenemos un proyecto muy bacano, y estábamos ahí 22, 25 músicos metidos en el estudio grabando, micrófonos, cámaras, o sea, eso es bacano volver también a lo que se hacía antes para que la música de esa forma no se pierda y no se ha perdido, eso lo se sigue haciendo, aunque yo no soy cerrado a lo digital tampoco, o sea, es que son herramientas, yo creo que lo malo está en decir que vamos a hacer todo digital, no, que todo tradicional, no, yo creo que se pueden combinar las dos formas. O sea, mi pregunta aquí es... ¿Usted piensa que de pronto en la parte del músico, o sea, el que es el percusionista o el trompetista o el que toca el saxofón, se puede perder porque ya está viniendo más lo digital? No, yo creo que no, porque la parte humana, aunque la tecnología avance mucho y ha avanzado mucho y a mí me parece muy bueno, porque son herramientas que nosotros mismos nos ayudan como músicos, está esa parte que hablamos ahorita de lo que el músico como ser humano siente cuando toca. Y eso, sí. Y eso cambia totalmente la forma en que suena la música. Ustedes escuchan música grabada, pues en el contexto, por ejemplo, de la batería, la percusión, cuando es grabada con un teclado, por alguien que de pronto no es músico, o es músico pero no toca batería, sino que es un guitarrista, pero coge su teclado ahí, y graba la batería con el teclado. Y uno escucha eso y se siente muy cuadrado, pues demasiado preciso, diría uno.
como que hace falta ese poquito, ese medio segundito, o sea, tiene que ser corre el músico humano, el o sabor. sea, esa afinación que debe tener uno para poder hacer esa grabación. Claro, la máquina tiene muchas herramientas, pero ya están ahí, o sea, métricas, medidas, mientras que el ser humano, uno se monta una tarima o se mete a un estudio de grabación y si ese día está triste, con seguridad que la música se va a sentir así, algo triste, o si uno está muy feliz también hay mucha adrenalina y toca un poco más rápido de lo que estudió la canción. La canción está a 120 BPM y esa vaina salió a 130 porque uno sin darse cuenta tiene mucha energía, o está feliz, o los nervios de ver tanta gente al frente lo hacen tocar a uno más Sí, rápido. porque es que a veces Claro. uno no, o sea, uno a veces no entra en la nota porque, pues, pucha, me está viendo la novia, me está viendo la suegra. Tenemos una cámara al frente y eso me pone nervioso. Sí. Y de hecho esa es la magia de ir a un concierto. Yo creo que si ustedes han ido, uno paga lo que paga por la boleta, es por ver al artista ahí en vivo, cómo se mueve, si canta como se escucha en el celular, en el CD pues anteriormente, porque no es lo mismo. O sea, si eso desapareciera, como era la pregunta, sería irnos a parar al frente de una pantalla, a ver una pantalla o un videoclip, que pues eso lo hace uno en el celular, Sí, en la sí, casa, pero cuando uno va al concierto es a sentir esa vaina en la piel, ¿cierto? Sí, porque uno a veces va a hablar de artistas que se escucha así tal como graben o como suena en un CD o digital, y va uno a un concierto y voy a ver cómo tal canta, y verdaderamente hay unos cantan idénticos y otros, uy, no, este man le ayudó mucho el autotune, hablando por ese lado pues, mucho la de la música, sí. Bueno, como lo suyo no es tan pues en la música pues tan digital y todo eso, porque lo suyo es percusión. ¿Cuántos años lleva en la música y en la percusión? Yo creo que haciendo el conteo que ahorita me acordaba, en el 96 inicié. Al 2025. Ya en un año van a ser 30 años haciendo música. O sea que lo suyo es una cosa de disciplina prácticamente, porque en la música hay que tener disciplina. Sí. Para ser músico, para ser percusionista, para ser una persona en la música se necesita disciplina. Sí, yo creo que como en toda la vida, pero a mí me parece muy extraño que yo no me doy cuenta a veces de esa disciplina. Creo que es porque me lo disfruto, porque mi hermano hace poco me felicitaba cuando él veía que yo entré a la Estudiantina Nacional, a la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia, a un montón de logros que se han ido dando. Y cuando me escribía esos mensajes me decía, usted es una persona con disciplina, y yo sí tendré disciplina, porque como cualquier persona a mí a veces me da pereza levantarme. No, porque uno de ver a Alejandro, pues prácticamente les voy a decir, él es sobrino mío, prácticamente es así, cierto que sí. Y lo quise traer a este podcast fue porque ver la historia y cómo se hace un semillero en la música. Y que nos contara cómo es la disciplina y cómo se inicia desde allá, desde esa escuelita o desde ese semillero a llegar a lo que está en el momento. Porque como usted dice, pues pucha, uno llegar a la Filarmónica de Antioquia, ¿cómo es? La Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia. Le digo que para uno intentar ingresar a eso se necesita. Sí, no es fácil, de hecho para casi todas las agrupaciones hacen audiciones. Eso no es que, venga usted que como que toca bien, no. Le hacen a uno la audición y ahí está el maestro, el director, que en mi caso profesionales. Claro, son gente que lleva pues te iba a decir el nombre, que es Fernandito Pavón, el que tocaba trombón en el Combo de las Estrellas, que ustedes escuchan el Combo de las Estrellas. Vea. Y de ahí lo mencionan casi en todas las canciones, el hombre se hacía su solo. Él es el director actual de la Banda Sinfónica en la universidad. Y él estaba como jurado en la audición, obviamente, porque él tiene que saber a quién va a elegir para dirigir después. Y no estaba solo él, estaba el profe Roberto Gómez, que es el encargado de toda la percusión de la Universidad de Antioquia. Entonces, mejor dicho, o sea, estaba la gente que uno dice, uno es así temblando cuando entra allá y esta gente no da mucho. Y es que le digo una cosa, uno estar en una audición y encontrarse con un personaje que quizás
se vio mucho en un grupo musical tan conocido en Antioquia y en Colombia como es el Combo de las Estrellas de aquella época. Y fue un trombón de profesional como es ese señor. Y enseguida no, y muchos músicos, porque mucha gente uno encuentra en grupos musicales, por decir, vea, el bajista de Fruco, que el de Bananas, sí, que sí, uno encontrarse con este trompetista de tal grupo que es una persona arriba, eso para uno se llena de orgullo y más que es una adrenalina porque está uno ante una audición. Totalmente las dos cosas, pero también después de que pasa el susto, como dicen por ahí, después del susto viene el gusto, o al revés. Pero en este caso es al contrario, porque sí, o sea, pasa el sustico y vos logras entrar a esas agrupaciones o compartir escenario con esa gente y uno se siente orgullosísimo ahí es donde uno como que cae en cuenta de dónde ha logrado llegar con esa disciplina que uno a veces no siente que tenga. Entonces, sí, hay disciplina, obviamente, uno no puede decir que eso es pura suerte, algo la pizquita de suerte tiene que haber porque siempre está como en casi todos los medios el que habla bien de uno y lo recomienda. No es una rosca directamente pues porque uno sabe lo que tiene y lo que es y lo que puede hacer, pero siempre está la persona que habla bien de tu trabajo, de cómo hay que hacer las cosas, de este lado es serio, o es juicioso, o hace bien esto. También estarán los que no les gusta porque en el caso de la música se presta mucho para eso. Hay gente que le gusta mucho como uno hace música y otros que no. Dicen, no, este man toca muy pasito, o es muy bulloso, o es muy showcero, pues con las baquetas. ¿Sí me entienden? Yo he visto todo tipo de comentarios y uno tiene que aprender a llevar todo eso, lo bueno y lo malo, que eso lo haga crecer a uno. Porque también lo bueno me pasó que como estuve tantos años acá en Concordia, ya mucha gente me conocía y sabía cómo tocaba. Y me empezaron a decir, usted es un teso, usted es el mejor para hacer la batería, tal cosa. Y uno se va creyendo el cuento. Entonces llegó un punto en que el ego a mí me sobrepasó y yo me creía pues el de Aguadas. El duro de Aguadas. El duro de Aguadas y un día mi maestro Luis Carlos nos fuimos a tomar un café por ahí en el parque. O sea, uno reencontrarse con la persona que lo cogió desde ese semillero. Sí, aunque en eso ya él todavía estaba aquí como director, fue en los últimos años, estaba hablando 2004, 2005 aproximadamente. Antes de que él se fuera de acá, él me llamó, nos fuimos a tomar un café y me dijo, Alejo, vea, usted es muy talentoso, pero el talento se acaba en algún momento. Si usted no se pone disciplinado y juicioso a estudiar, el talento se le va a acabar. Y usted está aquí en Concordia, aquí todo el mundo dice que usted es muy bueno, y él lo es, pero cuando usted salga de Concordia se va a estrellar. O si no se pone juicioso, le va a dar muy duro, si quiere seguir pues en ese camino de la música. Y en general para la vida, porque él no solo nos enseñó música, sino que cuando ya estamos tocando el tema del ego y de creerse mucho, esas cosas, estamos hablando desde la persona. Entonces esa vaina a mí me dejó como que me abrió los ojos. Él me empezó a compartir, cuando eso no teníamos, yo no sé si ya estaba siquiera el internet, pero me empezó a mandar unos videos que él se descargaba en ese internet lentísimo que nos tocó a nosotros. No había YouTube, nada de eso, entonces tocaba era lo que el profe le compartía uno en libros, en videos de DVD, y empecé a ver bateristas y gente de Medellín y de otros lados y del mundo, y yo dije, no, pero fuera del tiesto, como se dice, como que yo dije, es verdad lo que él me está diciendo, me estoy creyendo mucho más de lo que, pues me estoy frenando porque yo ya ni siquiera ensayaba. Me invitaban a tocar y yo, no, eso sale, yo porque me daba pereza porque yo sentía que eran canciones y cosas que ya yo me sabía. Y justamente cuando llegué a Medellín, cuando decidí estudiar la carrera de música profesionalmente, llegué a la Universidad de Antioquia, el estrellón fue muy bravo, me costó lágrimas y como que sentir que yo no era tan bueno, o sea, como imagínese uno llevar unos 10, 15 años dedicado a eso y sentir que uno es muy malo, como que se le voltea a uno el cassette de lo que le decían en el pueblo a lo que verdaderamente uno se encuentra allá.
porque encontré gente muy, pero un nivel impresionante, incluso compañeros con menor edad, o sea, estoy hablando de gente con 10 años menos de edad y que tocaban el doble de lo bien que uno toca, entonces uno es... O sea, ahí es donde uno le dice, pues pucha, me tengo que tocar aquí porque Claro. tengo que demostrar mi tiempo y el espacio que me tocó en Concordia. O sea, aquí tengo que decir, aquí sí es con más disciplina. Con más disciplina. Claro, entonces, claro, llegué a perder materias en la carrera y eso lo toca uno durísimo porque es eso, o sea, es como que si esto no es lo mío y lo que he hecho toda la vida, entonces, ¿qué carajos voy a hacer? No voy a ir a hacer otra cosa porque me estoy sintiendo muy mal, como que entonces perdí 10, 15 años de mi vida en una cosa que no soy bueno. Y no, luego de eso, afortunadamente aparecen profesores y compañeros nuevos que le levantan a uno la moral, el ánimo y le dicen, vea hermano, eso es un golpe para que aprenda, no para que se retire ni deje tirado todo lo que ha hecho en este tiempo. Y afortunadamente en base a eso logré volver a levantarme y a seguir aprendiendo y llegar a seguir avanzando y a los grupos y a las cosas que he conseguido hasta ahora. Bueno, como usted ahorita mencionó al profe Luis Carlos Moreno, un saludo para él si algún día va a ver este podcast. Para aquí estamos entrevistando a su alumno, a Luis Carlos, que lo invitó a un café. Y hablando de café, estamos tomando café QR en Hotel Monteverde Campestre. Delicioso. Delicioso el café. Muy recomendado. ¿Y ya has venido por acá al Monteverde Campestre? Sí, ya he venido un par de oportunidades al restaurante o a tomarme un cafecito. El ambiente espectacular. O sea, si ya en el pueblo es tranquilo y bacán el ambiente, aquí en este lugar precisamente es mucho mejor todavía, más tranquilo, la naturaleza. El sabor a campo. Escuchar los pajaritos, o sea, si usted quiere venir a tomarse un buen café y estar tranquilo o tener también una conversación con alguien. Servicio de restaurante lo encuentra por acá. Espectacular. Unas bacanerías de habitaciones, porque también hay cabañas y todo para que ustedes vengan y disfruten de Hotel Monteverde Campestre, que es el actual patrocinador del espacio, la locación para venir a hacer estos podcasts. A ellos muchas gracias, a toda esa gente incluso yo pertenezco a este proyecto de hotelería y turismo con Hotel Monteverde Campestre y el Hotel Monteverde, y también estamos tomando café de la casa, que es café QR también. Bueno. Entonces continuamos por acá con el podcast. Una cosa muy bacana de la música y más en la percusión. ¿Alguna vez lo han llamado o lo han hey Alejandro, ¿quiere pertenecer a algún grupo musical por decir un Combo Las Estrellas, por la cosa de la batería? O sea, originalmente, ¿qué tipo de instrumento toca? Bueno, la percusión es una familia dentro de los instrumentos musicales que es muy amplia. Entonces, estamos hablando de lo que comúnmente las personas que no estudian música ven como tambores, ¿cierto? Casi todo lo que son tambores, platillos, ese tipo de cosas, pero es muy amplio, no es solo eso. O sea, ustedes mismos ven, incluso en el pueblo, se puede ver la diferencia entre cuando está tocando la banda sinfónica a una banda marcial o músico marcial. Aunque son tambores similares, la música suena diferente y con la percusión pasa eso. En un grupo como el Combo de las Estrellas, Fruco, el grupo Nietzsche es algo más tropical, que también lo pueden ver cuando aquí hay fiestas y vienen orquestas. La percusión que usan ellos es diferente a la de una orquesta sinfónica. Ellos usan congas, más percusión latina. Entonces ya dentro de esa familia tan grande hay mucho campo de acción. A mí sí me han invitado, ojalá que fuera el compa, todavía no, pero he estado por ahí en algunos ensayos, tengo compañeros percusionistas que trabajan ahí, entonces son muy generosos y a veces lo invitan a uno a estar en un ensayo para uno aprender y ver cómo es la cosa. Que recuerde hace poco, por ejemplo el año pasado, el grupo Suramérica, que es un grupo muy reconocido en la música andina, Latinoamérica, a nivel Latinoamérica, me invitaron a algunos ensayos, a estar como presentando audición,
al final no pude pertenecer. Me explicaron el hecho de que ellos casi, pues la mayoría son personas que no son músicos de academia, pues, sino que son médicos, abogados y en otras profesiones que en su tiempo libre le han dedicado mucho a la música. Y entonces eligieron un compañero que ya había estado con ellos y que ya está jubilado, tiene un poco más de tiempo, porque pues yo en medio de mis ocupaciones, aunque creo que todos los músicos nos mantenemos un poco así, somos como que somos a la vez profes, somos músicos, nos toca tener varios empleos al tiempo. Entonces se inclinaron más por alguien que pudiera estar más de lleno en el proyecto, pero yo agradecí mucho la oportunidad, pues eso fue como un sueño estar ahí en el lugar donde ellos ensayan, con la tecnología, o sea, todo era con in-ears, muy buen sonido, son unos músicos tremendos, unas personas maravillosas. Y aparte de ese, pues por ahora unas orquestas, algunos proyectos que iban saliendo en la ciudad de salsa, que yo no pude estar demasiado tiempo, sí logré hacer algunos conciertos, pero no pude estar mucho porque en esa época yo trabajaba acá en Concordia, entonces tenía que estar desplazándome de un lugar a otro y los fines de semana estaba acá en Concordia, que era donde normalmente se mueven mucho las orquestas allá en Medellín, entonces ellos necesitaban obviamente alguien que estuviera ahí de lleno los fines de semana. Invitaciones esas que recuerde. Porque usted me dice del grupo Suramérica a nivel andino, eso es un grupo ya reconocido, porque eso es un grupo es muy que grande. pues yo he escuchado música de Suramérica y tienen canciones muy bacanas. Están cerca creo de los 50 años de conformado el grupo, o sea, tienen toda la experiencia del mundo, han ido a Argentina y a otros países a tocar. Y por eso te digo, con la mera llamada, el mero mensaje que me hicieron, yo ya me sentía como, pues, qué bacano, se fijaron en mi trabajo, yo me esforcé, estudié. Obviamente a uno siempre el ego no se le da duro cuando le dicen no, pero después de pasado como ese momento maluco en que uno se siente algo rechazado, que no fue tan así porque ellos fueron muy amables a la hora de decirme el por qué. Me dijeron, nos gustó mucho cómo suena la batería, o sea, no fue nada tanto musical, sino más por la disposición, porque obviamente yo no me iba a poner a decirles mentiras. Yo estoy trabajando en un municipio, en el Santuario, en el Oriente, como profesor, estoy trabajando como músico en la Estudiantina Nacional. Entonces ellos se dieron cuenta que no me iba a dar mucho tiempo de estar ensayando con ellos. Y ellos, aunque no son músicos de academia, sí le dedican su buen tiempo porque algunos ya están jubilados, entonces el grupo por eso suena tan bien, ellos le trabajan bastante. O sea que es duro llegar a ese proceso de integrar un grupo como el de ellos. Sí, también. O un grupo... Claro, porque bueno, el combo, no sé, Nietzsche, ese tipo de orquestas, o de Fruco, los Latin Brothers, que me acuerdo ahora en Medellín, Afro Sound, ellos son grupos ya con mucho recorrido y no, obviamente cuando usted llega ahí ya tiene que tener todo muy claro hablando musicalmente, no cometer errores como se dice pues de novato. Y a veces el nervio le puede a uno. En el caso mío yo me sentí muy bien en lo musical y ellos me lo ratificaron, que no fue tanto pues que me haya equivocado ni nada, simplemente fue por la cuestión de los tiempos y porque ellos son un grupo que trabaja como de corazón, como se dice coloquialmente, ellos no pagan por conciertos, sino que simplemente le dan a uno los viáticos, a todo, pero no son como funciona la mayoría de agrupaciones que sí te pagan por tocar. Entonces es muy complejo uno decir voy a dejar mi trabajo por estar ahí también, de parte del músico. Pero obviamente la felicidad de estar ahí al lado de esas personas, yo no me la creía, o sea, yo los veía ahí diciéndome cosas buenas y haciéndome gestos cuando uno toca que le diga, hey, bacano. No, y en una cosa de sentirse bien es llegar a un grupo y aunque no tengo la oportunidad pues integrar ahí, pero de llegar como a una audición y que pucha, eso para uno es un orgullo. Sí. Digo yo porque, pucha, uno llegar al grupo Suramérica, pucha, claro, voy a integrar este grupo y vamos a intentar ingresar. Sí. Eso para uno es un orgullo. Bastante grande, sí. Yo de hecho, pues a mi mamá, por ejemplo, le gusta muchísimo la música de Suramérica y
pues a muchas personas cercanas, a muchos músicos, amigos les gusta y saben lo que fue pues el simple hecho de estar compartiendo un ensayo con ellos. Me felicitaron, me dijeron que no me desanimara. Yo de hecho igual mantengo el sueño, ahorita pues no tengo, yo no siempre me cierro a decir como que es que quiero llegar al combo, que no, sería un sueño brutal, o a una banda de rock, que a mí también me gusta muchísimo el rock, pero yo no me centro en decir el nombre a esto, porque me gusta tener la mente abierta y que resulte, o sea, simplemente trabajar duro con mi enfoque, la percusión, la música, pero no cerrarme porque puede que no llegue el que uno dice que quiere, sino otro mejor. Entonces ahí está latente eso. Eh, no me gusta estresarme con, o sea, los sueños deben ser para disfrutarlos, uno caminar hacia allá y disfrutar el proceso. Por ahora donde estoy muy contento, muy feliz en la Estudiantina Nacional, es un sueño también, aunque no es una música tan reconocida comercialmente, la música andina colombiana, dentro del gremio de los músicos, y cuando uno llega ahí me pasó lo mismo, o sea, yo llegué a esa audición y veía salir una gente que uno decía, uy hermano, estos son los más tesos de Antioquia y de Colombia. Velo a esa gente en grande. Los que uno veía por televisión en Cotrafa, en esos festivales, y siempre ganaban, ¿cierto? Entonces yo llegué ahí y iba saliendo esa gente, yo dije, esto va a estar duro. A entrar aquí, yo de Concordia, el pueblo era chiquito y esa gente toda la vida aquí en Medellín ganando concursos, yo, vamos a ver si paso, y ahí estoy con ellos. Ya se hacen amigos de uno, o sea, uno empieza la cotidianidad de estar compartiendo con esa gente, y entonces la gente, mi pareja, mi familia me recuerdan, es que usted también es muy bueno, o sea, usted está al lado de ellos porque usted es muy bueno. Uno no lo logra asimilar, pero la gente se lo recuerda. Uno hay veces tiene que tener su autoestima, es decir, pues, pucha, yo me quiero y soy capaz de hacer lo que hago. Sin y por eso me pues, esforcé desde niño a hacer lo que soy ahora. Porque es que verdaderamente llevar muchos años, 30 años en la música es una cosa de locos. No, porque otra cosa, Alejo, es de pronto, usted ha estado en la percusión, ¿Cuál es el instrumento favorito para usted tocar? Porque si usted se siente cómodo con este sueño, que quizás me tocó decir, me gusta este instrumento y hasta me tocó adquirirlo para poderlo tocar. Sí, la batería. O sea, usted prácticamente es baterista. La batería, porque fue como donde yo encontré que podía unir un montón de instrumentos que ya tocaba solito, los platillos, porque les conté que yo empecé tocando los platillitos. Los platillos en la banda de música. Como un año en los desfiles, puro persiguiendo santos en la procesión con los platillos. Sí. Y luego el bombo, que agarra más pesado y que nadie lo quiere cargar. Pero entonces en la batería yo encontré que podía juntar eso y tocarlo todo yo mismo, sin necesidad de que hubieran 5 músicos, uno puede tocar al tiempo todo eso si lo practica y lo estudia. Sí. Entonces me gusta porque en un principio era como un escudo, yo era y todavía tengo algo de eso, como mucha timidez. Y entonces la batería era como ese escudo que aquí no me ve nadie. Pero mentiras que obviamente lo ven, o sea, el mismo instrumento es muy llamativo a los ojos y la gente diario que esto es un montón de cosas. Pero era ese escudo donde yo decía, aquí no me pueden molestar, no me da pena, no me siento avergonzado porque tenía esa timidez. Yo no sé si yo creo que era heredada de mi papá, que es muy tímido, muy callado. Pero la música fue sacando esa timidez, ya me tocó empezar a aprender a hablar. Obviamente cuando uno ya empieza a trabajar y a volverse profe toca hablar sí o sí, uno no puede llegar a una clase y escondérsele a los estudiantes. Sí, en la cuestión de la batería, es enfocarse de pronto en mostrarse a un grupo, porque verdaderamente usted integra un grupo como de rock. ¿Cómo es el proceso de cómo un grupo de amigos encontrarse, vamos a hacer una bandita de rock? Eso, en cuestión de la batería. Eso yo creo que se fue dando con lo que les comenté anteriormente de tocar en los bares, porque ahí obviamente uno no va a llegar a tocar música sinfónica y eso, entonces cuando me invitaban era a hacer covers y acompañarme rockcito en español,
baladas, música pop. Entonces, yo creo que apenas ellos, las personas que me invitaban, Sergio Cudello, Wilmar Correa, creo que fueron los primeros, Giovanni, mi amigo Giovanni Loaiza, además que se me escapa gente ahí, Álvaro, Alan. Cuando ellos se daban cuenta que me sonaba bien y eso que no era una batería pues completa, sino que era un platillo, un redoblante y un bombo ahí de esos de andinos de cuero. Y se daban cuenta que sonaba bien, el mismo dueño del bar que era Pipe, la Bohemia, la antigua Bohemia. La Bohemia, sí. Pipe, o sea, esa gente yo lo veía con una cara de que eso suena bueno. Y es un pelado, yo cuando tenía 12, 13 años y metido en un bar tocando. O sea, prácticamente menor de edad y ya se estaba pero, metiendo claro, estaba el como artista, sí. Yo cumplía, la policía y revisaba y yo no, yo estoy tocando, entonces me dejaban. Y ya los mismos policías se quedaban ahí felices viendo la batería. Entonces, yo creo que a partir de ahí, como ellos vieron que me iba bien, me empezaron a invitar más seguido. Y cuando empezamos a salir a los festivales de Antioquia Vive la Música, en otros municipios empezamos a ver bandas muy buenas. Vimos a una de Medellín que se llama Rey Gordiflón, que tocaban rock, ska, y bandas del oriente y un montón de cosas. Nosotros como que nos empeliculamos y nos metimos en el cuento de vamos a armar uno. Nosotros o sea, bien, nos gusta a todos y empezamos a armar el grupo en esa época, 2002, 2005, creo, estábamos terminando colegio. Más de 20 años. Ajá. Y le cuento, porque muchos, la película era aprender a tocar percusión como le tocó a usted y uno dice, pucha, uno se imagina, pucha, quiero tocar como el baterista de Maná, de esos grupos de rock, como Kraken, como... exactamente, porque ustedes originalmente se enfocaron en hacer un grupo, me imagino yo, de, pucha, vamos a tocar toda esa música y hacer un repertorio de covers, pero con la música de nosotros. Sí, sí, obviamente siempre están los referentes. Y a mí, ahorita que mencionó Maná, siempre Alex González, el baterista de Maná, fue un referente. O sea, yo creo que cuando uno ya tiene conciencia, pues lo que yo más recuerdo, tenía 5 o 6 añitos, en un cassette que tenían ustedes, mis tíos, Diego, ustedes mantenían la Volvimos a la época de los cassettes. Una cosa llena de cassettes allá en la casa. Y yo, como era más bajito, yo alcancé los primeros de abajo y lo saqué, yo me decía sin permiso, y ustedes estaban trabajando, yo no estaba estudiando, y yo ahí lo ponía en la grabadorcita. Y era un cassette, perdón, de como con unas manchas negritas, me parecía un tigre. Yo no sabía qué música iba a encontrar ahí, lo puse y lo primero que escuché fue Maná. Y era muy gracioso porque en un lado, eso tenía el lado A y B, el cassette. En el lado A teníamos música de Maná y en el lado B tenía Vilma Palma de Vampiros. Ese era el mano de los cassettes. Incluso el que yo encontré no estaba tan bien, porque ese sería muy compatible rock en español, pero imagínense que tenían en un lado Maná y en el otro estaba el combo de la estrella. Entonces esos dos grupos son los primeros que yo recuerdo, y ahora que uno se dedicó a esto y recapitula, yo creo que han sido como mis influencias. O sea, esa vaina a mí me gusta mucho, tanto el rock en español o el rock pues en general y la música tropical. Porque hablando de estudiantinas y usted, por decir, me voy a enfocar más aquí a lo actual. En cuestión de pertenecer a la Andina de Colombia, me acabo de decir, Estudiantina de Colombia. Nacional. O sea, es un proyecto ya grande, porque para uno integrar una estudiantina a nivel nacional, tiene que estar uno muy bien preparado para ingresar a este grupo, ¿no? Sí. Porque es que tanto músico en Colombia y fue pucha y no ser el elegido. La verdad sí, a mí me pareció, como les digo, cuando llegué a la audición, uno ve en el ámbito musical, yo no sé si en otros ámbitos se les dice los caballos, la caballería, los duros, ahí estaban, eran los que son. Y llegar a esa audición y ver a esa gente, eso intimida, asusta. Pero la verdad es que la convocatoria, el gobierno actual la hizo muy bien, porque no fue solo como que muéstrame su título, sino que uno podía demostrar experiencia en otras cosas, porque también hay músicos que llevan 30, 40 años y no tienen un cartón de músico profesional, sino que tienen la experiencia, y no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Entonces ellos dieron la opción de
como músico profesional o como músico empírico demostrando experiencia de más de, no sé, de 10 años creo que era, o 5, algo así, que usted de verdad podría demostrar sin necesidad de tener el título, pero tenía que tener la experiencia, que es lo que me estás preguntando, sí, hay que tener mucha experiencia. Por eso es bueno que la gente que está comenzando no piense tan a corto plazo. O sea, si yo hubiera pensado cuando entré a los 8 añitos o cuando tenía 10, como no, me va a demorar 20, 25 años en llegar allá. A llegar a esos procesos. Uno se echa para atrás, no, qué pereza, 20 años para llegar allá. Yo no me lo tomé así, yo fui viviendo, no digo que el día porque uno a veces se distrae y se desconcentra, pero sí cada vez que, como que bueno, ahora es la banda, ahora es la estudiantina, el grupo Selva Virgen, que ya esto es música andina, Mundo Invisible, que es rock, o sea, lo que iba llegando yo lo recibía. O sea, usted pertenece y le ha gustado pertenecer así a grupitos, así como decir, bueno, esta es la estudiantina, vamos a tocar guitarrita y música, ¿cierto? De lo andino. Está el grupo de rock, que vamos a tocar rock. Y si viene un grupo de tropical o lo que sea, también le metemos. Sí, porque también ha habido proyectos. O sea, usted prácticamente en la percusión se ha metido en ese ámbito como muy polifacético en esa cosa. Exacto. A mí me gusta siempre decirle mucho a mis estudiantes y cuando me hacen ese tipo de preguntas que es muy bueno uno ser versátil y no solo en la percusión sino en la vida. O sea, no es que uno pierda y sea el mil caras, pues el que me ponga una máscara distinta, pues no. Es simplemente tener la capacidad de que si hoy me requieren para esto y yo sé que lo puedo hacer bien, lo hago. Pero mañana me tocó congas en salsa, entonces también me tengo que preparar. No es llegar ahí a improvisar como que lo que me salga, ¿no? Y en ese caso la universidad me abrió mucho la cabeza porque obviamente yo era muy rockero, camiseta negra, sí, con la banda ahí, sí, y gas el reggaetón y ese odio por las redes y yo dije, qué bobada, o sea, uno no puede ser tan cerrado. Cuando yo entré a la universidad empecé a tocar salsa, obviamente me reforzaron los sinfónicos, la música andina, pero sobre todo ese cuento de la salsa y la música tropical se fue creando mucho allá. Entonces yo empecé a ver y a escuchar más salsita porque ya por necesidad para las tareas me tocaba. Y entonces les digo siempre eso a los estudiantes, sean versátiles, o sea, no se encierren solo en una cosa. Es muy bacano ver a alguien que se enfoca, yo solo soy conguero y solo toco salsa, listo. Y lo hacen, hay gente que se encierra y es muy brutal cómo tocan el instrumento. Pero entonces de pronto se están cerrando un montón de posibilidades que lo llamen en otro lado, conocer otra gente, otro tipo de agrupaciones. O sea que usted es versátil en muchos instrumentos, o sea, toca muy bien la batería, toca muy bien, por decirlo, ¿cómo se llama eso? Un timbal. Trato de hacerlo, obviamente uno dentro de todo se da cuenta de sus fuertes, ¿cierto? Ahorita que me preguntaba, yo me siento más cómodo en la batería, sí, pero he tenido la oportunidad de tocar timbal, congas, bongos, cosas más pequeñas que a veces la gente menosprecia, un triángulo, un güiro, hay que saberlo hacer porque el percusionista tiene la virtud o el deber de que en una orquesta se equivocó el de los platillos y saben quién fue. Mientras que hay 10, 20 clarinetes o 10 violines, entonces si suena un clarinete feo, pues obviamente los músicos se dan cuenta de quién fue, pero el público como que, para son un violín desafinado, pero ¿cuál de los 50 sería? En cambio sí, el de la percusión es solo, en el redoblante hay uno solo, en el platillo hay uno, entonces si se equivocó ahí saben que fue Alejo, fue el que se equivocó. Entonces esa es la responsabilidad del percusionista, mientras que los otros pues normalmente son más los que están ahí en grupos muy grandes. De pronto, en alguna presentación que usted ha tenido muchas, ¿usted tiene algún ritual para, o sea, antes de una presentación, cómo me preparo, cómo hago un ritual como para que me vaya bien en esa presentación? Sí, uno sin darse cuenta va desarrollando esas cosas, porque antes era llegar, tocar y me voy, ¿cierto? Pero uno se da cuenta que el cuerpo y la mente le va pidiendo ese tipo de rituales de calentamiento, me gusta estar en lo posible en silencio, no sé, siquiera 20 minutos, una hora. O sea, estar tranquilo, como decir, sí, pensando cómo hacer la presentación. Visualizando ese tipo de cosas, recordando también porque es que la música también es mucho de memoria.
obviamente hay que recordar cómo va lo que se ensayó. Ese tipo de cosas y el silencio y la tranquilidad ayudan, y más porque se viene un voltaje de 1 hora, 2 horas de concierto y ahí el oído sí va a estar saturado. En cambio, ese ritual de darme un poquito de silencio antes, si lo puedo hacer es bien. Yo digo si lo puedo porque hay lugares donde uno llega y hay en el camerino y al lado está la tarima y hay otra banda tocando, entonces no hay forma de pronto poniéndome los audífonos y pongo, yo soy de escuchar sonidos ambientales, este tipo de sonidos de naturaleza o el mar, alguna vaina que me ayude. Y obviamente técnicamente lo del calentamiento de las manos, todo el cuerpo si voy a usar toda la batería. También ya llevo un buen tiempo practicando meditación y la gente a veces relaciona meditar con sentarse 1 hora y sin moverse, no, eso no es solo, uno puede meditar en movimiento o incluso estando en el metro, en cualquier lado, ¿cierto? Eso me ayuda mucho y es parte como del ritual que yo hago antes de una presentación para relajarme, porque obviamente siempre está el nervio y el corazón al ver el público, la tarima, las luces, las cámaras. O sea, como todo eso lo para que uno. no lo vaya a dañar uno la adrenalina. A afectar, claro. Exacto. De todas formas, eso es bonito sentirlo. El corazón latiendo como más rápido, los nervios. Los estudiantes más pequeños a veces me agarran de la mano y profe, estoy más asustado. Y yo los tranquilizo. Y yo como que por dentro, yo no, pues yo también, pero me toca como soy el profe, mostrarme firme y yo no, tranquilo que todo va a salir bien. Respiren. Piense que allá está su mamá, o sea, es gente que son muy queridos y vinieron a verlo, pero también a veces en son de chiste les digo como piensen que los que están ahí no son músicos, esa gente ni sabe lo que usted está haciendo, o sea, no se asuste, sí. Usted sabe más música que ellos. Pero por ejemplo cuando hay músicos en el público a uno lo asusta bastante, o sea, yo me siento más nervioso, más presionado cuando sé que hay colegas músicos porque sé que ellos sí tienen un poco más educado el oído y se van a dar cuenta más fácil de un error y eso. Pero al final uno lo que sale a hacer es, hermano, a entregar lo que uno tiene, lo que estudió, y si se equivoca, hermano, pues somos humanos, o sea, eso es parte de lo que les decía ahora, cuando uno va al concierto, ver que un cantante a veces se le olvidó la letra y se pone, o en estos días vi como un reencuentro, no sé, creo que fue el Tropicombo, sí, hicieron su celebración de 20 años, algo así, y la vocalista original que ya no está en el grupo la invitaron, y cuando empezó a cantar se llenó tanto de nostalgia y emoción que se puso a llorar y no fue capaz de seguir cantando. Y una mujer que lleva quién sabe cuántos años cantando le pasa eso. Viendo yo por ahí en YouTube. Yo dije, eso es lo que el público viene a ver. No pues que uno le tenga que poner a llorar diario, pero sí ver la emoción que siente y que esa persona que uno ve como un ídolo en Spotify, en las redes, es un humano como uno. Uno va a sentir esa cercanía y decir, qué bacano que esta gente nos demuestra que son seres humanos. Pues yo he vivido también de la cuestión de la música porque yo soy DJ y uno en la música es bueno uno prepararse y entrenar antes de algún toque o por decir una presentación. Sí. Usted, ¿cierto? Claro. Es bueno hacer eso porque uno llegar así de decirle, venga, Alejo, tiene una presentación mañana y usted dice, bueno, ¿qué voy a tocar? ¿Cómo me voy a preparar? Claro, eso es necesario, o sea, el que diga que sale así de uno, pues hay gente muy tesa, uno no lo puede negar, pero con la gente que yo he trabajado, mire, ahorita tenemos el ejemplo del Grupo Suramérica, en la Estudiantina Nacional, el director Germán Posada es una persona tesísima y a nivel nacional lo reconocen, y él es el que más trabaja, siendo el que podría decir, no, para mí esto me sale así, el man es el que trabaja más duro y nos dice, hey, hay que ensayar, hay que estudiar esto, todos los días se encuentra algo nuevo, tan. Entonces si uno dice, si esta gente que está en tesas así, uno cómo se va a poder relajar, pues a decir, no, hágale que sin ensayar eso sale, no. Eso pasaba cuando uno era pelado y el ego lo consumía uno, pero ahora que uno ya ha evolucionado un poquito más y la madurez y todo eso, uno entiende que eso nunca va a parar, o sea, siempre hay que preparar para que todo salga bien. Hay un equilibrio, o cómo trabaja usted ese equilibrio, tanto de profesor
a músico. Es complejo porque uno a veces lo jala más una cosa, a veces más la otra. Yo le cogí amor a dar clases acá en Concordia, que Jason me dio la oportunidad y empecé en las veredas. Como un monitor, como se dice. Aquí lo llaman monitor, en la escuela del Guamo, en la Camilo, empecé a ir a Morelia, a otras veredas. Y obviamente la madrugada, el desplazamiento, empezar a hablarle yo con la timidez que manejaba, hablarle a 20, 30 niños haciendo bulla, era muy complejo. Pero yo creo que en base a irle trabajando a eso uno le coge gusto y entiende la vocación que uno tiene. También porque los maestros le dicen a uno, usted le va bien, usted es paciente, usted es tranquilo, porque hay profes que, bueno, profes no, hay personas que se desesperan y empiezan a gritar, llegan al punto del maltrato con los pelados, con los estudiantes, y eso no funciona así, o al menos no es mi forma pues de trabajar. Pero cuando ya yo salgo de acá de Concordia hace unos 4 o 5 años a trabajar en Medellín, ya es más como músico, a tocar en la banda sinfónica de la universidad, luego llegó lo de la estudiantina, yo le empiezo a coger también el gusto a eso, como que aquí dependo desde mí, no tengo que, porque cuando uno es profe, sea profe, pero también esté alerta que el pelado va a ayudarle en el concierto que se perdió en la partitura, entonces señalarle a dónde vamos, quitarle los nervios, mejor dicho, o sea, uno no termina disfrutando de todo su concierto como músico porque tiene que estar atento a ellos, ayudarles porque es la labor del profe. En cambio como músico uno es solito, o sea, respondo por mí y sí toco en grupo, pero yo respondo por lo mío y me pagan por hacerlo bien y lo mío me pagan bien, tal. Entonces está el gusto por las dos cosas. Yo a veces hay gente que cree que uno se tiene que definir en alguna de las dos y un amigo me daba un consejo hace unos 2, 3 años y me dijo, no hermano, o sea, haga las dos, la que le vaya resultando, porque le va bien en las dos, entonces porque se va a quitar de la otra. O sea, hay gente que, y es muy respetable, no, yo solo quiero ser profe, listo. Pero uno como profe también tiene que tocar bien. Imagínese uno ser el ejemplo del estudiante y que él toque más que uno. Así Es muy bacano ver que ellos lo superan a uno, que eso pasa, pero uno como profe también tiene que mantener su nivel musical. En el proceso de la música y de la percusión, ¿se puede vivir de la música? Sí, no es fácil, pero se puede. Ahorita al inicio de la charla hablábamos de la gente que se pierde en el vicio y empiezan a pedir, a tocar, a hacer música por trago, por vicio, por unas monedas. Y afortunadamente a mí siempre la vida me ha ido mostrando que se puede. Pues miren lo de la Universidad de Antioquia, la banda de allá, son sueldos muy buenos para uno decir, es lo mismo que yo hacía en Concordia, pero aquí me están pagando una cantidad de dinero bien paga, pues no es la millonada, pero obviamente uno decir que es porque por ir a ensayar y tocar y me están pagando bien, es muy merecido y puedo vivir de esto, vivo bien, con comodidad, entonces uno para responder a la pregunta uno dice sí, sí se puede, no siempre es tan estable, pero yo he tenido esta conversación con muchas personas de que ahora nada es muy estable. Hace algunos años a nuestros papás y a nuestros abuelos les tocó que entraran a una empresa y estaban ahí 30, 40 años y ahí se jubilaban en Pintuco, en no sé qué, en Coltejer. Y ahora no, ahora es muy difícil, ni siquiera solo la música, es en toda parte que a usted por máximo le hacen un contrato de 1 año o de 2. Todavía quedarán algunas empresas que lo hagan largo, pero es muy poquito. Entonces yo decía, pues al final de todo la música no termina, sí, esa inestabilidad que se vive a veces de que se nos acabó el contrato en diciembre y esperar a que nos llamen otra vez en enero o febrero, también la viven muchas otras carreras. Entonces yo por ese lado me relajé y dije, sí, voy a vivir de esto, yo lo hago bien, a mí me gusta y se puede. O sea, en cuestión de música instrumental, en percusión, esto es un tema algo extenso. Sí. Esto es algo extenso y muy bacano uno de venir y traerlo a usted porque siempre he estado esperando ese momento porque yo he querido en estos podcasts he traído personas como de la radio, pues aquellas personas que se iniciaron en la radio. Y bueno, el podcast como tal quise traer personas que tienen buena historia y he querido integrar personas
no tanto también en lo que es la radio, sino también en la música, en las minitecas, y quizás voy a traer gente que tienen unas historias y unas experiencias bonitas que quizás no la quieren compartir. En la parte suya, Alejo, la historia suya tan bonita que es, fue un niño, empezar de prácticamente los 7, 8 años, allá con unos platillitos y venir, y que ya estás integrando ahora un grupo que es la estudiantina de Colombia a nivel Colombia, porque llegar a un proceso a ese nivel, a ser o pertenecer a un grupo grande, eso es una cosa grande. Y para esto se necesita disciplina. Hablando de más cosas y no tanto de la música, sí. ¿Has tenido alguna cosa paranormal que le haya sucedido en su vida? Vamos a salirnos un poco del contexto del podcast. Yo soy un poco, pues no soy muy creyente de ese tipo de cosas, pero siempre hay cosas en la vida que uno no les encuentra mucha explicación, o puede que desde afuera lo vea normal, pero uno lo ve como algo diferente. Y no ha sido pues que me hayan espantado o haya visto algo extraño, pero sí es un poco paranormal en el sentido de que desde que mi mamá me contó que el parto mío fue muy complejo y llegaron al punto, como se ve por ahí en las novelas o en las películas, que le preguntaban a mi papá que a quién salvaban porque estaba muy complicada la cosa. Y yo siempre me río porque cuando llega esa parte de la historia ellos nunca dicen qué fue lo que dijeron, obviamente más que dijeron que salvaran a mi mamá porque después podían intentar tener más hijos. Entonces, pero al final nos lograron salvar a los dos, entonces veo eso como algo muy milagroso, porque yo dije, como estoy aquí ahora, no pues podría haber ni siquiera nacido. Es que hay situaciones de pronto de embarazos riesgosos y quizás cuando llegan allá al proceso de parto y todo eso, hay veces le dicen a uno, sí, es complicado, hay veces una cesárea o tiene un ñoma o alguna cosa que dice o se pierde usted o la mamá o se pierde el niño o se pierde la mamá. Sí, eso uno lo ve mucho, muy complicada. Uno muy en la película, pero también es de la vida real y a mí me pasó, y yo siempre tomo eso y lo cuento porque me parece muy extraordinario que hayamos logrado sobrevivir los dos, que ahora pues mira, estamos acá en una entrevista, estamos con salud, todo eso me parece muy milagroso, muy diferente a lo que a veces la gente ve, como decíamos al inicio, desde la gente de afuera ve como, mira, ese man llegó allá y ya, y uno ve a esos artistas famosos y piensa que todo en la vida de ellos es muy fácil y fue muy fácil. Sí. Y no necesariamente tiene que ser los más famosos, la gente del diario Vivir acá en Concordia tiene un montón de historias y en todo el mundo. Entonces por eso me pareció bacano que no se cierren solo ahorita las de la radio, sino que yo creo que lo que uno cuenta como músico le sirve a un fotógrafo, a un pintor. Todo mundo, en el arte sí que es cierto, pero incluso, no sé, un carpintero, todo el mundo tiene su historia por contar, su milagro de vida, porque yo sé que esto que conté ahorita del parto, pues lo sabe la familia y poca gente. Son cosas que a alguien le va a parecer muy normal, a otro le va a parecer un milagro como lo vivo yo, como siempre me levanto agradecido, yo pude haber no nacido y nací. ¿Cierto? Sí, porque hay gente que dicen, pues, este va a hablar ahí, ¿cierto? Ajá. Pero nadie sabe la cruz de nadie. Exactamente. Todos tenemos esa lucha, hermano. Pues, de hecho, me parece, yo he estado siguiendo lo de los podcasts y ver gente que habla de radio, política, o sea, es bacano ver que en medio de todo lo que cada uno hace, hay eso. Y ahorita les mencionaba que en la escuela de música tratamos sabemos que de 10 uno va a ser músico, o menos, pero no nos importa. Lo que queremos es como que un abogado tenga esa sensibilidad que le genera a uno el arte. Sí. Porque yo sé que no solo la música, la danza, el teatro, la fotografía, todo eso le genera a la gente ser sensible. Ustedes que también han estado en bandas marciales como DJs, ustedes saben esa sensibilidad que genera
cuando uno logra la obra que quiere, la foto, el enfoque que quería. Eso lo siente uno y nadie más, pero a veces sí logramos transmitirlo mediante la obra, ¿cierto? Mediante la canción, la fotografía, la mezcla que hizo bien metida el DJ donde era. Sí. Eso es lo que uno trata de hacer con el arte y con la vida. Bueno, en situaciones del alcohol y has tenido de pronto un receso en su carrera como pues como que lleva como músico, como percusionista, has tenido de pronto una para por decir entrarme en el licor, ¿no? No, afortunadamente pues sí viví la época de como entre los 16 y 20 años, una época un poquito desenfrenada con ese tema. Los amigos. Sí, de cada 8 días, si ustedes que son de acá del pueblo saben que uno cada 8 días, que el sábado vamos a tomar. Sí. O el hecho de estar tocando en esos lugares, también el man del bar, en ese caso que hablamos ahora de Pipe, él me decía, hey, como tocas de bacano, le regalo una cerveza, la gente le manda uno tragos. O sea, como en forma de agradecimiento a lo bacano que lo están pasando, lo bueno que lo están pasando, le ofrecen licor a uno y más cosas, pues drogas. Pero yo creo que por la formación de la casa, yo nunca quise probar drogas ni nada de esas vainas. El alcohol sí, el alcohol, porque es una cosa como más social. Y de hecho así lo seguí viendo en la vida. Yo de vez en cuando me tomo una cerveza cuando me voy a ver un partido de fútbol. Pero trato de no llegar al límite pues, de estar borracho, porque entendí en esa época que es una sensación muy maluca. O sea, es como enfermarse uno mismo, metiéndose una vaina ahí, al otro día estar mal, enfermo, tirado en una cama, perder todo un día. Incluso me llegó a pasar de estar el guayabo tan bravo, de estar todo un día en una cama y decir, hoy podría haber estado practicando batería o compartiendo con la familia, y me tocó quedarme aquí por bobo, pues por estar tomando anoche tanto. O ir a una presentación o de pronto un entrenamiento con la escuela o alguna cosa y uno con todo maluco. Afortunadamente en esa época no era profe, porque qué vergüenza uno darle ejemplo a un estudiante. De pronto hasta por eso lo hacía, porque era la juventud, estaba libre. No me sentía como el ejemplo de ninguno, entonces lo salía y tomaba y ya. Pero a ese punto de pronto de no cumplir con una presentación, eso no, afortunadamente y tranquilamente lo puedo decir que no le quedé mal a nadie por estar tomando. Pero sí fue un proceso de aprender que es algo nocivo en exceso, como casi todo lo que en exceso uno hace en la vida se pone mal. Entonces el equilibrio, o sea, simplemente. Y en la música el problema es que eso se ve mucho. O sea, los músicos a veces nos asocian mucho con ser tomatragos, borrachines. Y no por querer ser diferente, sino que simplemente yo lo hago porque no me apetece al otro día levantarme así como se levanta uno enguayabado, borracho. Me gusta más estar sano, como poder levantarme bien y hacer mi ritual, que ahora me preguntaba por rituales. Mi meditación, orar, si puedo hacer ejercicio, y no por moda, porque eso se ha puesto muy de moda, que ser saludable, eso no, es de verdad por cómo uno se sienta. Cada quien encontrará su forma de estar tranquilo en otras cosas. Yo la encuentro ahí en la meditación, en la oración, en el ejercicio, en estar relajado, tranquilo, compartir con la familia, con mi gatico. Eso es lo que lo pone a uno feliz. Bueno, en la parte, ¿has tenido de pronto una para por algo sentimental que de pronto ha frustrado de pronto su carrera? De pronto voy a parar acá en la carrera porque tuve algo que quebrantó algo sentimental y digo, no, yo no quiero seguir en la música porque perdí con ella o alguna cosa. No. Sí tuve momentos difíciles, pues cuando uno termina una relación muy larga, obviamente a uno se le cierra el mundo y llore y no duerma. Eso es complicado, relaciones, me hablo de 5 o 7 años. Pero en ningún momento pensé, pues voy a dejar la música por esto, no. Antes la música era lo que me sacaba de ahí, de ese hueco.
O sea, como que tengo que ir a ensayar así esté con la tusa encima. Tengo ensayo, yo no le puedo quedar mal a la banda, al grupo, y limpie las lágrimas y vaya mi hijo a trabajar, a dar clases Entonces yo creo que antes la música me sacaba de eso, al menos por un rato, que obviamente después llegaba a la casa y otra vez la o sea, prácticamente estar en la música, ensayando o entrenando o estar ahí entrenando en la batería alguna cosa, o sea, saca ese pensamiento de pronto sí, ese sentimiento. Eso obviamente, como dije ahorita, eso a veces se vuelve cliché ya por las redes, pues que todo el mundo piensa que es muy fácil y no a todo el mundo le funciona. Pero a mí en lo personal me funcionó, o sea, irme a trotar, luego ir a tocar batería. La batería, hermano, ahora que me preguntaba por qué es mi favorita, esa es otra de las cosas. Yo ahí saco lo bueno y lo malo. Cuando estoy aburrido yo me sentaba a darle a eso, pero duro, sacar como esa rabia, esa frustración y salía. La batería aguanta con todo eso. Y si no aguanta se rompe y uno compra el otro parche y hágale. Pero lo sentimental no, la única medio para que yo recuerdo fue cuando ya salí del colegio, que bueno, ya llegan los 18 y ya soy mayor, ya tengo que ayudar en la casa, aunque mis papás nunca me lo exigían, pero sí. uno mismo se da cuenta que ya uno está mayorcito y que todo no puede ser regalado. Entonces paré, trabajé un tiempo en el hotel como recepcionista, 2 años. Ah, también perteneció al grupo de nosotros. A Monteverde. Sí. También perteneció a la familia del grupo Hotel Monteverde y quizás estamos acá. Y lo recuerdo con mucho cariño porque uno aprende cosas que la música de pronto no le enseña, ¿cierto? Sí. A servir un poco más directamente a la gente, lo que es servirle un tinto, un desayuno, ayudar a tender una cama, yo qué sé, cargar basura, sacar... O sea, son cosas que uno en la música no le tocan y ahí las aprende. Para que también las personas que a veces sienten que son buenos, porque uno ve muchos buenos cantantes o gente que tiene buena voz o son buenos artistas, buenos pintores, pero obviamente a uno le toca para sostenerse hacer otras cosas. O sea, a usted le tocó para poder seguir con su carrera o quizás en la música, tener su trabajito y se lo dieron en el Hotel Monteverde. Esos 2 años que estuve ahí, y afortunadamente ha llegado mucho tipo de personas de los que se aprenden cosas buenas, cosas malas. Las malas obviamente para uno no hacerlas. Sí, más que todo es aprender a la atención al cliente. Pero el servicio a la gente, hermano, lo enseña mucho a uno. Y esa fue como la única para, y eso que yo no le digo que eso fue una para grande porque en medio de que yo trabajaba de vez en cuando podía, como yo ya tenía, con eso me ayudé a pagar mi batería. Sí. Mi batería que pues es un instrumento musical, es algo costoso. Y con ese trabajito la pude pagar, entonces yo los pocos ratos o los días de descanso que tenía me clavaba a estudiar, a disfrutarme lo que me estaba costando tanto trabajo y tanto esfuerzo. Hasta que ya llegó, con esos 2 años llegó un punto que la música me llamaba y me jalaba, y yo decía, no, yo no voy a ser recepcionista el resto de mi vida. No por nada malo, porque todo trabajo es honrado y hay gente que lo hace súper bien y afortunadamente, porque si todos fuéramos médicos o músicos el mundo no funcionaría, ¿cierto? Yo llegué a un punto que ya dije, no, renuncio acá y me voy a dar clases, así gane un poquito menos, pero es música, es lo que a mí me llena el corazón. Sí. Un mensaje bien especial a todos esos jóvenes que quieren de pronto integrar o pertenecer o hacer ese proceso que usted hizo. Un mensaje bien bacano a los jóvenes, pues que en Concordia, en muchas partes, hay pelados, pues no quiero decir de los jóvenes, se han perdido por decir en otro tipo de cosas como es el vicio, el alcoholismo, la drogadicción, y de pronto tratar de integrarlos a que pertenezcan a proyectos como la Corporación Escuela de Música, ¿cierto? Porque yo creo que integrar en ese campo de la música es como algo bonito, porque mire que se empieza desde un semillero allá y mire hasta donde uno puede llegar. Y quizás usted me dijo ahorita que uno se puede vivir y vivir de la música. Bueno, sí, el mensaje sería tener su proyecto de vida puede basarse en no hablar solo de la música, sino del arte. Crean, obviamente tienen que esforzarse, disciplina,
así suena cliché, vuelvo y repito, pero esa vaina tiene que estar ahí, o sea, la disciplina, el esfuerzo. Va a haber días que toca madrugar duro y está lloviendo y uno no quiere y se tiene que levantar. Desen su duchazo de agua fría, o sea, incomódense para que después sientan lo bacano que es haberla luchado y ganado, ¿cierto? Eh, y sí, o sea, distraerse un poco, salirse de las tecnologías, las redes sociales tienen cosas buenas y malas, entonces a veces nos envician mucho a eso, pero miren que es una herramienta buena, o sea, no es que sea mala, sepanla utilizar. Eh, pero crean, si les gusta, sienten que lo hacen bien y siempre escuchen a los demás también, ¿no? A veces dicen, no, es que a mí no me importa lo que digan los demás. Tiene que importarnos un poquito al nivel de que esa retroalimentación que nos dan los demás también nos da pie a decir, es que si lo hago bien o puedo mejorar esto, porque uno no puede ser tampoco cerrado como a escuchar la opinión de los demás. Si yo hubiera sido así, por ejemplo, yo creo que no hubiera progresado porque no hubiera escuchado al profe Luis Carlos cuando me dijo, hey, pilas, el talento se te va a acabar, ¿cierto? Entonces escuchen, pero sigan firmes en lo que creen, o sea, no les dé miedo, porque ya nada en la vida es seguro, o sea, ni O siquiera ser sea, abogado ya es seguro porque hay abogados por ahí en otros oficios que no, porque no pudieron ejercer, ni siquiera ser médico, o sea, ya la música no es como hace años que, no, es que eso no, no. La fotografía, el arte en general sí se puede, muchachos. sí, de pronto a todas esas personas que nos están viendo en este podcast a todas esas personas que nos están viendo en este podcast, la invitación también para que no se dejen llevar de lo que dirán la gente, ¿cierto? Hombre, es que usted no es bueno. No, hay gente que han intentado y están. Hay grandes profesionales que están en lo que quieren estar, Sí. porque no se dejan llevar de lo que dirán. Veo personas, por ejemplo, lo suyo que es ser percusionista y ahora es profesor y es un gran profesional, por decir un médico, un abogado, que me estoy preparando para ser un juez de la república, que un alcalde, que esto. Sí. Entonces, la gente hay veces, no, es que de pronto, es que aquella gente de pronto me dicen que es Quieran a decir. cierto. Vea, un ejemplo bien especial de una persona que está intentando manejar carro. Y usted no es para eso, usted no es de manejar carro. Y ahora es un gran conductor y trabaja en todas las carreteras principales de Colombia, transportando cosas. Y le decían, usted no es para transportar, usted no es para conducir carro. Y es un gran conductor. O sea, hay veces la gente lo bajonea a uno porque uno está intentando hacer lo que uno quiere. Sí, la verdad es que siempre, así como uno va a encontrar maestros y gente buena en la vida, también va a encontrar gente que lo quiere dañar y destruir a uno. Y simplemente, si vieran lo bueno que es uno quedarse calladito, porque ustedes que me conocen, yo me quedaba callado y seguía trabajando. Exacto. O sea, el trabajo después los deja callados a ellos y no es por venganza ni nada malo, sino el hecho de que vean que, lo que ustedes dicen, o sea, como que, porque hay gente que dice que un trabajo no es para uno, porque si uno puede aprender. O sea, si usted quiere ser músico, lo que quiera, conductor, carpintero, es que la gente a veces es muy cerrada, hermano. Y le ahorita mencionaba, todo antes era, sea abogado, sea médico, sin que eso sea malo, los necesitamos y bacano que hay gente que de verdad le apasiona ser médico, pero no se dejen llevar, o sea, creen su propio camino, a mí me gusta hacer esto, déjenme que yo lo hago. Y calladitos, calladitos con el trabajo, uno deja callado a ese tipo de personas negativas y no es que los desechen, uno tiene que coger eso como impulso, como gasolina, como dicen por ahí. Ah, es que usted no cree que soy capaz, vea que sí soy capaz. Esa es la cosa. Bueno, nos estamos alargando aquí en este podcast, pero bueno, vamos a hacer ya prácticamente vamos a finalizar. Conocimos la historia de Alejandro Zapata, que fue la historia de cómo inició en su proceso de ese semillero en la música, empezar desde unos platillitos y ahora estar en una agrupación nacional. En una agrupación nacional. Y
y lo felicito porque ya es un gran profesional. Gracias. Es profesor de música en el Santuario. En Santuario, la tierra de Vargasville, ¿cierto? Sí. De Crisanto Vargas, un amigo humorista bien especial, de Montecristo también. ¿Eso es del Oriente o...? Oriente. El Oriente. Y traerlo porque... Alejandro, ¿cuándo vas a venir? Pues que lo voy a hacer un podcast con usted porque usted tiene una historia muy bacana y que también le puede encantar a la gente y que nos puede contar a todos los que les gusta ver los podcasts que yo estoy haciendo. Y alguna red social que usted tenga para que lo sigan. Sí, para que vean en Instagram. En Instagram es Alejo Zapata C, la C de Cano, el apellido del otro, Alejo Zapata C. Alejandro Zapata en Facebook. Creo que esas son las dos principales. Por ahí también TikTok, pues porque me gusta ver, mucha gente criticaba las redes, como decía ahora, que porque solo es bailes y pendejadas, y no, en esas redes se encuentra información muy valiosa que uno puede seguir a otros percusionistas, en el caso mío, pero si a usted le apasiona la veterinaria, hay veterinarios que hacen mucho contenido, entonces ahí están las redes sociales mías por si ahí comparto un pedacito de lo que yo hago, no solo en la música sino en la vida, porque como les digo, primero uno es persona y después es músico, entonces ahí están las redes para que nos sigamos. Bueno, a todos ustedes muchas gracias y gracias a la edición y producción digital en las cámaras, y es de Andrés Urán, que es el que siempre nos ha producido, para que lo sigan también en las redes sociales de Andrés Urán. Y este servidor, Andrés Cannon, estoy en la red social de Instagram, Facebook y YouTube, porque estos podcasts también se están organizando en YouTube. Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este podcast. Nos vemos en otro próximo episodio de otro podcast con otro invitado más y ojalá sea de su agrado. Que estén bien, se cuidan bastante. Muchas gracias.